Queridos hermanos y hermanas en Cristo, es una bendición inmensa poder estar aquí con ustedes en este día que el Señor ha hecho para nosotros. Mi corazón se llena de gozo al saber que, a pesar de todas las circunstancias que puedan estar viviendo, han decidido dedicar estos momentos para estar en la presencia de Dios y permitir que su palabra transforme sus vidas. Hoy quiero hablarles de algo que todos conocemos muy bien, algo que tal vez en este preciso momento está tocando a la puerta de su corazón, esas preocupaciones que parecen más grandes que nuestras fuerzas, esas cargas que sentimos demasiado pesadas para nuestros hombros. Si usted está viendo este mensaje, es muy probable que comprenda exactamente de qué estoy hablando. Permítame decirle algo con todo el amor que hay en mi corazón. Usted no está solo en esta lucha. A los 60, 70, 80 años o más, la vida nos ha enseñado muchas lecciones, pero también nos ha presentado desafíos que nunca imaginamos enfrentar. Tal vez hoy se despierta pensando en la salud, que ya no es la misma, en los hijos que tomaron caminos que no esperaba, en la economía familiar que se ve comprometida, o en la soledad que a veces golpea el corazón como una ola fuerte contra las rocas. ¿Sabe qué me conmueve profundamente de las personas de su edad que han vivido lo suficiente para saber que la vida no siempre es fácil, pero también han experimentado la fidelidad de Dios a través de décadas? Han visto milagros, han superado crisis, han llorado y han celebrado. Y aquí están, todavía de pie, todavía buscando a Dios, todavía con esperanza en el corazón. Recuerdo la historia de Doña María, una mujer de 78 años que conocí hace algunos meses. Ella me contó cómo, después de enviudar, se sintió completamente perdida. Las cuentas por pagar parecían montañas. La casa se sentía demasiado grande y silenciosa, y los problemas de salud comenzaron a multiplicarse. «Pastor», me decía, con lágrimas en los ojos, «siento que mis preocupaciones pesan más que yo misma. Hay noches en que no puedo dormir, dándole vueltas a todo en mi cabeza». Pero ¿sabe qué hermoso fue escuchar el resto de su historia? Doña María me dijo: «Un día, cuando ya no podía más, recordé lo que mi madre solía decirme: hija, cuando las preocupaciones sean más grandes que tus fuerzas, es hora de recordar que Dios es más grande que tus preocupaciones». Y esa simple verdad cambió su perspectiva completamente. La Biblia está llena de personas que enfrentaron preocupaciones abrumadoras. Piensen en Abraham, quien a los 100 años todavía esperaba la promesa de Dios. Piensen en Ana, que lloró amargamente por su esterilidad año tras año. Piensen en Job, quien perdió todo lo que amaba en esta vida. Piensen en el mismo David, quien escribió tantos salmos desde la angustia de su corazón. Pero hay algo hermoso que conecta todas estas historias. Ninguna de estas personas fue abandonada por Dios. Ninguna de sus preocupaciones resultó ser más grande que el poder y el amor de nuestro Padre Celestial. Y lo mismo es cierto para usted hoy. En Mateo 11, 28, 30 Jesús nos dice: «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». ¿Escuchó esas palabras? Todos los que están trabajados y cargados. Esto incluye a cada persona que ha vivido 60, 70, 80 años o más.
Esto incluye a quien está preocupado por sus finanzas, por su salud, por sus hijos, por su futuro. Jesús conoce el peso que lleva en su corazón y Él le está extendiendo una invitación personal. Ven a mí. Quiero que se imagine por un momento cargando una maleta muy pesada en un aeropuerto. Sus brazos duelen, su espalda se resiente, cada paso es una lucha. Pero de repente, alguien más fuerte que usted se acerca y le dice, «Permíteme ayudarte con eso». ¿Qué haría? ¿Seguiría cargando solo porque siempre lo ha hecho así o aceptaría la ayuda con gratitud? Eso es exactamente lo que Jesús le está ofreciendo hoy. Él ve su carga, comprende su cansancio y le dice, no tienes que cargar solo con esto. A lo largo de este tiempo que vamos a compartir, quiero mostrarle 3 verdades bíblicas poderosas que van a transformar la manera en que enfrenta sus preocupaciones. 3 llaves espirituales que le abrirán la puerta a la paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de las circunstancias más difíciles. La primera llave es entender que Dios conoce cada una de sus preocupaciones antes de que usted las sienta. La segunda, que Él tiene un plan perfecto aún en medio del caos aparente. Y la tercera, que su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad. Pero antes de continuar, quiero hacerle una pregunta que tocará su corazón. ¿Cuál es esa preocupación? ¿Qué lo mantiene despierto por las noches? ¿Cuál es esa carga que siente demasiado pesada para sus fuerzas? No la esconda, no la minimice, reconózcala delante de Dios, porque Él ya la conoce y está esperando para ayudarle con ella. Dios conoce todas tus preocupaciones. La primera verdad que quiero grabar en tu corazón hoy es esta. Dios conoce cada una de tus preocupaciones antes incluso de que las sientas. Esto no es solo una frase bonita, es una realidad bíblica que puede transformar por completo tu manera de vivir. Escucha las palabras de Jesús en Mateo 6:26. Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Quizás pienses, Pastor, eso suena hermoso, pero yo tengo 68 años y acabo de recibir una factura médica que no sé cómo voy a pagar. ¿De qué me sirve saber que Dios alimenta a los pajaritos? Permíteme contarte la historia de don Roberto, un hombre de 74 años que trabajó toda su vida como mecánico. Al jubilarse, pensó que al fin podría descansar, pero la vida tenía otros planes. Su esposa desarrolló Alzheimer, los medicamentos eran carísimos y su pensión apenas alcanzaba. Don Roberto me decía, Pastor, he trabajado honradamente toda mi vida. ¿Por qué ahora cuando más necesito tranquilidad, tengo más problemas que nunca? Una mañana, mientras tomaba café en el patio de su casa, vio un nido de gorriones en un árbol de mango. La madre iba y venía trayendo alimento para sus crías. En ese momento, me contó don Roberto, recordé las palabras de Jesús sobre las aves del cielo y algo se movió en mi corazón. Esa misma semana, de manera totalmente inesperada, un antiguo cliente lo llamó para pedirle que reparara unos autos clásicos que había comprado. Ese trabajo fue exactamente lo que necesitaba para cubrir los gastos médicos de su esposa. Pastor, me dijo con los ojos brillantes, Dios conocía mi necesidad antes de que yo me preocupara. Él ya tenía lista la respuesta, la primera llave. El conocimiento perfecto de Dios. El Salmo 139, 1-4 dice, Señor,
Tú me has examinado y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Escudriñas mi andar y mi descanso. Todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua, y tú, Señor, ya la sabes toda. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que esa preocupación por tu salud que te despertó a las 3 de la mañana, Dios ya la conocía. Esa angustia por el futuro de tus hijos, Él ya la había visto. Esa inquietud por lo que pasará contigo si no puedes valerte por ti mismo, estaba en su corazón antes de que tú la sintieras. Pero aquí viene lo más hermoso. Dios no solo conoce tus preocupaciones, las conoce con amor perfecto, no como un juez que quiere castigarte por preocuparte, sino como un padre que entiende por qué tu corazón está inquieto. La invitación de Dios en 1 Pedro 5:7. Encontramos una de las invitaciones más bellas de la Biblia. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Fíjate en esa palabra, depositen. No dice controlen su ansiedad, ni superen su ansiedad, ni ignoren su ansiedad. Dice, entréguenla, échenla sobre mí, yo puedo cargarla por ustedes. La palabra griega traducida como cuidar es melei, que significa le importa intensamente, le preocupa profundamente. No es un cuidado superficial, es el cuidado de un padre que vela por su hijo con amor inquebrantable. Un padre que abraza. Imagina que eres un niño otra vez. Tienes una pesadilla terrible y corres al cuarto de tus padres. ¿Qué hace un buen padre? No te dice, no seas miedoso, o los monstruos no existen, deja de preocuparte. Un buen padre te abraza, te consuela, te protege y se queda contigo hasta que recuperas la calma. Eso mismo hace nuestro Padre Celestial. Él conoce nuestros monstruos, la preocupación por la salud, la economía, la soledad o el futuro. Y en lugar de minimizarlos, nos abraza con su amor y nos dice, estoy aquí, no estás solo en esto. Para reflexionar, ¿has pensado alguna vez que Dios conoce tus preocupaciones mejor que tú mismo? ¿Qué cambiaría en tu vida si realmente creyeras que al Creador del universo le importan los detalles de tu día a día? Recuerdo a doña Carmen de 82 años que me dijo, Pastor, durante años me preocupé por ser una carga para mis hijos, pero un día entendí que si Dios se preocupa tanto por mí como para contar los cabellos de mi cabeza, entonces mis preocupaciones también son importantes para Él. Esa comprensión transformó su vida. En lugar de cargar sola con la ansiedad, cada mañana comenzaba diciendo, Señor, tú conoces lo que me preocupa hoy. Pongo todo en tus manos. Dios conoce tu preocupación antes de que la sientas y te ama lo suficiente como para ayudarte con ella. Cuando entendemos que Dios tiene un conocimiento perfecto y amoroso de nuestras cargas, algo sobrenatural sucede en nuestro corazón. La preocupación no desaparece de inmediato, pero ya no estamos solos en ella. Sabemos que aquel que mueve las estrellas en el cielo también se interesa por ese pequeño detalle que nos quita el sueño. Dios tiene un plan perfecto, la segunda llave espiritual, que transformará la manera en que enfrentas las preocupaciones es esta. Dios tiene un plan perfecto, incluso en medio del caos aparente. Esta verdad puede parecer difícil de creer cuando atravesamos la tormenta, pero la Biblia está llena de ejemplos que nos muestran cómo Dios obra todas las cosas para nuestro bien.
escucha las palabras de Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo fue escrito al pueblo de Israel cuando estaban en el exilio en Babilonia. Imagínalo, habían perdido su tierra, su templo, sus hogares. Todo lo que conocían había sido destruido. Sin embargo, en medio de esa crisis devastadora, Dios les dice: yo tengo pensamientos de paz para ustedes. Cuando parece que el plan se perdió, ¿cómo puede ser esto cierto cuando vives circunstancias que parecen totalmente fuera de control? Permíteme contarte la historia de don Alfredo, un hombre de 69 años que perdió su empleo 2 años antes de jubilarse debido a la reestructuración de la empresa donde trabajó durante 3 décadas. Me decía: pastor, trabajé con fidelidad, toda mi vida fui un empleado ejemplar. Nunca falté sin razón, y ahora cuando más cerca estaba de mi jubilación, me quedé sin nada. ¿Dónde está el plan de Dios en esto? Durante meses luchó con la depresión y la desesperanza. Enviaba currículums, pero nadie quería contratar a alguien de su edad. Las cuentas se acumulaban y la preocupación aumentaba cada día. Pero Dios tenía un plan que él aún no podía ver. Un día, caminando por su barrio, se encontró con su vecino don Miguel, quien había iniciado un pequeño negocio de reparación de electrodomésticos desde su casa y necesitaba ayuda. Don Alfredo, con sus habilidades técnicas, aceptó colaborar. 6 meses después no solo estaba ganando más que en su antiguo empleo, sino que había descubierto una pasión que desconocía. Pastor, me dijo sonriendo, ahora entiendo que Dios tuvo que cerrar aquella puerta para abrir esta otra. Si no hubiera perdido mi trabajo, nunca habría descubierto esta nueva etapa de mi vida. El plan de Dios en acción así es el plan de Dios. Muchas veces no lo vemos en medio de la dificultad, pero Él está tejiendo cada circunstancia para nuestro bien y su gloria. En Romanos 8:28 encontramos una de las promesas más poderosas de la Escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Notas? No dice algunas cosas o las cosas buenas. Dice todas las cosas. Eso incluye la enfermedad que llegó sin aviso, la pérdida económica, la soledad que oprime el corazón, la preocupación por los hijos que tomaron caminos difíciles. Esto no significa que todo lo que ocurre sea bueno. La enfermedad no es buena, la pérdida no es buena, el dolor no es bueno. Pero Dios, en su sabiduría infinita, puede transformar aún lo malo en bendición. José, del dolor al propósito, recordemos a José. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó años en prisión acusado injustamente y parecía olvidado por Dios. Pero al final de su vida pudo decir: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. ¿Puedes mirar atrás y decir lo mismo de alguna situación difícil? ¿Tienes una preocupación de años pasados que hoy entiendes cómo Dios la usó para tu bien? De la preocupación al ministerio, doña Esperanza, de 75 años, me contó que hace 15 años sufrió muchísimo cuando su esposo fue operado del corazón. Pastor, decía, no dormía de la angustia, pensando en lo peor. La operación fue exitosa, pero durante la recuperación conoció a otras esposas con la misma carga. Comenzó a orar con ellas, a consolarlas, a acompañarlas.
Hoy doña Esperanza lidera un ministerio de visitación en hospitales y ha consolado a cientos de familias. Dios usó mi angustia de entonces para prepararme y servir hoy a otros en su dolor. Esto nos muestra una verdad profunda. Muchas veces Dios permite que enfrentemos preocupaciones no para dañarnos, sino para capacitarnos y bendecir a otros. Preguntas de reflexión. ¿Puedes confiar en que Dios tiene un plan perfecto incluso cuando no lo ves? ¿Estás dispuesto a descansar en su sabiduría cuando las circunstancias no tienen sentido para ti? En Proverbios 3, 5, 6 leemos: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esto es confiar, no en nuestra limitada comprensión, sino en la sabiduría perfecta de Dios. Reconocerlo en todos nuestros caminos significa incluirlo en nuestras preocupaciones, hablarle de nuestros miedos y pedirle que nos muestre su perspectiva. Lo mínimo que parece caos en tu vida es orden perfecto en el plan de Dios. De la preocupación a la bendición, doña Rosa, de 71 años, recibió el diagnóstico de diabetes y se sintió derrotada. ¿Qué será de mí? ¿Podré cuidarme? Seré una carga para mi familia. Pero al buscar información conoció un grupo de apoyo en su iglesia. Allí no solo aprendió a cuidar su salud, sino que encontró amistades profundas y un propósito renovado. Pastor, me dijo, pensé que la diabetes sería el fin de mi independencia, pero Dios la usó para darme una nueva familia y un nuevo propósito. Su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad. La tercera y final llave espiritual que va a transformar su manera de enfrentar las preocupaciones es esta verdad poderosa. La fortaleza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Esta puede ser la verdad más difícil de entender, pero también la más liberadora una vez que la abrazamos. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo comparte algo extraordinario que Dios le dijo: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la respuesta de Pablo es aún más sorprendente. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Pueden imaginar a alguien gloriándose en sus debilidades? En nuestra cultura, especialmente cuando llegamos a cierta edad, sentimos que debemos mantener una fachada de fortaleza, de que todo está bien, de que podemos manejar cualquier situación. Pero Pablo nos enseña algo revolucionario. Es precisamente en nuestras debilidades donde el poder de Dios se manifiesta más claramente. Permítame contarle la historia de doña Mercedes, una mujer de 81 años que siempre fue la roca de su familia. Durante décadas ella fue quien resolvía todos los problemas, quien consolaba a todos, quien tenía respuestas para todo. Pero cuando comenzó a tener problemas de memoria y ya no podía vivir sola, se sintió completamente derrotada. Pastor, me decía con lágrimas, toda mi vida fui la fuerte, la que ayudaba a otros. Ahora ni siquiera puedo recordar dónde puse las llaves. Me siento tan débil, tan inútil. Doña Mercedes tuvo que mudarse con su hija, y al principio fue muy difícil para ella aceptar que necesitaba ayuda para las cosas más básicas. Pero algo hermoso comenzó a suceder. Sus nietos, que antes apenas la visitaban, comenzaron a pasar más tiempo con ella. Su hija descubrió aspectos de su madre que nunca había visto, y doña Mercedes, en su aparente debilidad, se convirtió en el centro de unión de una familia que se había distanciado. Pastor, me dijo meses después,
Pensé que mi debilidad sería el final de mi propósito, pero Dios la usó para unir a mi familia de una manera que mis años de fortaleza nunca lograron. Esta es la paradoja hermosa del reino de Dios. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. No porque nuestra debilidad se convierta mágicamente en fortaleza, sino porque en nuestra debilidad hacemos espacio para que la fortaleza de Dios se manifieste. Piensen en Moisés, quien a los 80 años se sentía demasiado viejo y débil para la tarea que Dios le estaba encomendando. Señor, le decía, no soy hombre de palabras, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 4:10. Pero Dios no cambió las limitaciones de Moisés, las usó para mostrar su poder de una manera más gloriosa. La verdad es que cuando llegamos a cierta edad, nuestras limitaciones se vuelven más evidentes. Ya no tenemos la energía de los 30, la agilidad de los 40 o la resistencia de los 50. Nuestro cuerpo nos recuerda constantemente que somos humanos y frágiles, y esto puede convertirse en una fuente constante de preocupación. Pero aquí está la belleza de esta tercera llave. Dios no está sorprendido por nuestras limitaciones. Él las conocía desde antes de que naciéramos, y en su sabiduría infinita, ha planeado usar precisamente esas limitaciones para mostrar su gloria. En Isaías 40, 29, 31, encontramos una promesa hermosa. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Notaron algo interesante en este pasaje? Dice que los muchachos se fatigan y los jóvenes flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No dice que tendrán las mismas fuerzas de cuando eran jóvenes. Dice que tendrán nuevas fuerzas, un tipo diferente de fortaleza que viene de Dios mismo. Don Carlos, de 73 años, me contó cómo durante años se preocupó por ya no poder hacer el trabajo físico que hacía cuando era joven. Me sentía inútil, me decía, pero un día su pastor le pidió que visitara a otros ancianos de la iglesia que estaban enfermos. Don Carlos descubrió que tenía un don especial para consolar y animar a otros. Pastor, me dijo don Carlos, cuando era joven tenía fuerza en los brazos para construir casas. Ahora que soy mayor, Dios me ha dado fuerza en el corazón para construir esperanza en otros. Esta es la nueva fortaleza que Dios nos da, no para hacer lo que hacíamos cuando éramos jóvenes, sino para hacer lo que Él ha planeado específicamente para esta etapa de nuestras vidas. Quiero hacerle una pregunta profunda. ¿Ha considerado que sus aparentes debilidades podrían ser las plataformas perfectas para que Dios muestre su fortaleza en su vida? La preocupación por nuestra fragilidad puede convertirse en el canal perfecto para experimentar la fortaleza divina. La ansiedad por no poder hacer lo que hacíamos antes puede abrir la puerta para descubrir lo que Dios quiere hacer a través de nosotros ahora. Recuerdo a doña Ángela, de 78 años, quien se preocupaba constantemente porque ya no podía conducir y dependía de otros para transportarse. Me siento como una carga, me decía, pero cuando comenzó a usar el transporte público y los servicios de la iglesia, descubrió un mundo de personas que también necesitaban compañía y aliento. Se convirtió en una fuente de alegría para muchos conductores y compañeros de viaje. Pastor, me dijo doña Ángela,
cuando podía conducir, siempre iba sola a todos lados. Ahora que no puedo, he conocido a más personas y he hecho más amigos que en años anteriores. La frase de impacto de esta tercera parte es: tu debilidad no es tu final. Es la invitación de Dios para mostrar su fortaleza en ti. En 2 Corintios 4, 16, 17, Pablo nos da una perspectiva eterna. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nuestro cuerpo físico puede estar desgastándose. Nuestras fuerzas físicas pueden estar disminuyendo. Pero hay algo en nosotros que se renueva cada día. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra conexión con Dios. Esta comprensión cambia completamente nuestra perspectiva sobre las preocupaciones relacionadas con el envejecimiento. Ya no vemos cada limitación como una pérdida, sino como una oportunidad para que Dios muestre su poder de una nueva manera. Queridos hermanos y hermanas, hemos caminado juntos a través de 3 verdades transformadoras que pueden cambiar completamente la manera en que enfrentan las preocupaciones que parecen más grandes que sus fuerzas. Permítanme resumir estas llaves espirituales que Dios ha puesto en nuestras manos hoy. Primera llave: Dios conoce cada una de sus preocupaciones antes de que usted las sienta. Él no se sorprende por sus angustias, no se molesta por sus inquietudes, no se cansa de sus miedos. Al contrario, le importan intensamente porque usted le importa intensamente. Como dice el Salmo 56:8, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Segunda llave: Dios tiene un plan perfecto, aún en medio del caos aparente. Lo que parece desorden en su vida es orden perfecto en la mente de Dios. Él está tejiendo todas las circunstancias, incluso las preocupaciones más difíciles, para cumplir sus propósitos de amor en su vida. Tercera llave: la fortaleza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Sus limitaciones no son obstáculos para Dios. Son oportunidades para que Él muestre su poder de maneras nuevas y gloriosas. Ahora quiero que hagamos un ejercicio juntos. Cierre sus ojos por un momento e imagine que está cargando una mochila muy pesada, llena de todas sus preocupaciones. Sienta el peso de esa carga sobre sus hombros. Ahora imagine a Jesús acercándose a usted con una sonrisa llena de amor y comprensión. Él extiende sus manos, esas mismas manos que fueron traspasadas por amor a usted, y le dice: dame esa carga. Ya no tienes que cargarla solo. ¿Puede hacer eso? ¿Puede entregarle esa mochila pesada y caminar libre junto a Él? Recuerdo las palabras finales que me dijo doña María, aquella señora de 78 años, de quien les hablé al principio. Pastor, cuando finalmente entendí que mis preocupaciones podían ser más grandes que mis fuerzas, pero nunca más grandes que el amor de Dios, todo cambió. Mis problemas siguieron siendo los mismos, pero yo ya no era la misma persona enfrentándolos. Eso es exactamente lo que sucede cuando aplicamos estas 3 llaves espirituales. No es que nuestras circunstancias cambien mágicamente, aunque a veces Dios hace milagros extraordinarios, sino que nosotros cambiamos. Nuestra perspectiva se transforma, nuestra fe se fortalece, nuestra esperanza se renueva. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos da una fórmula práctica para vivir estas verdades. Por nada estén afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estén afanosos, no porque no tengamos razones para preocuparnos, sino porque tenemos razones más poderosas para confiar. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Llevémosle todo, absolutamente todo lo que nos inquieta, con acción de gracias. Aún en medio de la preocupación, podemos encontrar razones para agradecer, y el resultado es hermoso. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Esta paz no viene porque entendamos todo lo que está pasando, sino porque confiamos en aquel que sí entiende todo perfectamente. Quiero terminar compartiendo con ustedes el testimonio de don Eduardo, un hombre de 85 años que me escribió hace pocas semanas. Él me decía: Pastor, durante años me preocupé por tantas cosas: mi salud, mis finanzas, el futuro de mis hijos, qué pasaría cuando yo no estuviera. Pero hace 6 meses, cuando mi esposa falleció después de 58 años de matrimonio, pensé que el peso de la soledad y la preocupación me iban a destruir. Sin embargo, continuaba don Eduardo, fue precisamente en ese momento más oscuro cuando experimenté de manera más real estas 3 verdades que usted nos ha compartido. Dios conocía mi dolor antes de que yo lo sintiera. Tenía un plan perfecto aún en medio de mi pérdida, y su fortaleza se hizo evidente en mi mayor debilidad. Hoy, concluía don Eduardo, sigo extrañando a mi esposa todos los días, pero he descubierto que puedo consolar a otros viudos de una manera que nunca antes pude. Mis preocupaciones ya no son más grandes que mis fuerzas, porque mis fuerzas ya no dependen solo de mí. Esa es la vida transformada que Dios tiene para cada uno de ustedes. Una vida donde las preocupaciones ya no los paralicen, sino que los lleven más cerca del corazón de Dios. Una vida donde cada limitación se convierta en una nueva oportunidad para experimentar su gracia. Ahora, antes de que nos despidamos, quiero orar con ustedes y por ustedes. Esta es una oración especial que sale desde lo más profundo de mi corazón pastoral hacia el suyo. Padre Celestial, Dios de amor infinito y misericordia eterna, venimos ante tu presencia con corazones que a veces se sienten cargados, con mentes que a veces se llenan de preocupaciones que parecen más grandes que nuestras fuerzas. Pero hoy hemos recordado quién eres tú y quiénes somos nosotros en ti. Señor, por cada persona que está escuchando esta oración, te pido que les hagas real la verdad de que tú conoces cada una de sus preocupaciones. Conoces el insomnio de las noches largas, conoces la ansiedad de las mañanas difíciles, conoces cada lágrima derramada en secreto. Y no solo las conoces, sino que te importan porque ellos te importan. Te pido, Padre, que cuando se despierten mañana, recuerden que antes de que abran los ojos, tú ya estás pensando en ellos con pensamientos de bien y no de mal. Que cuando enfrenten esa situación que los preocupa, recuerden que tú ya tienes la solución preparada. Señor Jesús, para aquellos que se sienten débiles, que sus fuerzas ya no son las de antes, que sus cuerpos les recuerdan constantemente sus limitaciones, te pido que les muestres cómo tu fortaleza se perfecciona precisamente en esa debilidad. Ayúdalos a ver que no han llegado al final de su propósito, sino al comienzo de una nueva manera de servirte. Espíritu Santo,
Consolador divino, te pido que seas real en sus vidas. Cuando la preocupación toque a la puerta de sus corazones, que tú seas quien abra y les recuerdes estas verdades eternas. Que no se sientan solos en sus luchas, sino acompañados por el Dios que nunca duerme ni se cansa de cuidarlos. Para aquellos que están preocupados por su salud, te pido sanidad, pero más que eso, te pido paz en medio de la incertidumbre. Para los que se angustian por sus finanzas, te pido provisión, pero más que eso, te pido confianza en tu fidelidad. Para los que sufren por la soledad, te pido compañía humana, pero más que eso, te pido la certeza de tu presencia constante. Señor, convierte cada preocupación en una oración, cada ansiedad en una oportunidad de confiar más en ti, cada momento de debilidad en una plataforma para tu fortaleza. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús, quien cargó nuestras cargas en la cruz y nos invita a descansar en Él. Amén y amén. Queridos hermanos y hermanas, si este mensaje ha tocado su corazón, si estas verdades han resonado en su alma, no permitan que este momento se pierda. Quiero invitarlos a hacer 3 cosas específicas. Primera, suscríbanse a este canal presionando el botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Cada semana compartimos contenido especialmente diseñado para personas de su edad y experiencia. Mensajes que alimentan el alma y fortalecen la fe. Ustedes merecen contenido que comprenda su corazón y sus necesidades. Segunda, en los comentarios me gustaría que compartieran cuál de estas 3 llaves espirituales tocó más profundamente su corazón. ¿Fue saber que Dios conoce sus preocupaciones? ¿Fue entender que Él tiene un plan perfecto? ¿O fue descubrir que su fortaleza se perfecciona en su debilidad? Compartan su testimonio, porque sus palabras pueden ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Tercera, compartan este video con alguien que sepan que está pasando por un momento difícil. Tal vez es un amigo de su edad que está luchando con preocupaciones similares. Tal vez es un familiar que necesita escuchar estas verdades. Seamos instrumentos de Dios para llevar esperanza y consolación a otros corazones. Recuerden, queridos hermanos, que cada día que Dios les regala es una nueva oportunidad para experimentar su fidelidad. Mañana, cuando se despierten, antes de que las preocupaciones toquen a la puerta, recuerden estas 3 llaves espirituales y úsenlas para abrir las puertas de la paz, la confianza y la esperanza. Hasta la próxima semana. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Que sus preocupaciones nunca sean más grandes que su fe, y que su fe nunca sea más pequeña que la grandeza de nuestro Dios. Nos vemos pronto, y que Dios los acompañe cada paso del camino.